gaur taldeak bukatu partida ikututa. Gaur inoiz baino okerrago ikusi du taldea, ez? Azkenengo minututan pixkan buru makur eta ezinean, eurak nahiko errez defenditzen zuten eta ezin izan dugu aukera garbirik egin bigarren zatian, eta hori ikusten duzunean, beste taldea gehiago dela edo nahiko errez defenditzen dizula, taldeak pixkat ikututa bukatu du partidua, ez? Hori egia da. Bai, bueno, partido ontsa bukatu da. Egoera ez da bat ere ona eta taldeak transmititzen duena ere ez da gehiegi, egia da. Nik zuek ikusten duzuena ikusten dut. Eta bueno, bi partidu gelditzen dira, bihar ze emaitzak dauden, eta bueno, bizirik gaude, ez? Taldea altzatu egin behar da berriro astero bezala, galdu ondoren burua altzatu eta jarraitu bukaerara arte, hori argi dago, ez? Bizirik gaudelako, ez dago ezer galduta, baina momentuan partidu ontsa bukatu da eta golpea itzela, ez? ¿Más preguntas para Gaizka? No, Gaizka, supongo que un palo duro, ¿no? Se presentaba el partido casi como una final. Sí, lo cierto es que la primera media hora hemos empezado muy bien. Tenía buenas sensaciones el equipo y el partido iba como queríamos nosotros, ¿no? Estábamos, yo creo que muy bien ordenados, no nos estaban haciendo nada, las llegadas eran más nuestras, aunque sin ocasiones claras, pero dando mucha más sensación nosotros. Y a la primera que han llegado, pues como casi todos los días, nos han hecho gol y a partir de ahí sí es verdad que el equipo ha ido cada vez peor y ya el segundo tiempo hemos acabado mal, la verdad. La primera media hora creo que ha estado bien, el equipo estaba muy vivo, estaba jugando bien o por lo menos haciendo las cosas bien y cada vez hemos ido a peor y la verdad que hemos acabado con malas sensaciones, ¿no? Es como el partido del Sevilla o del Valencia, que aunque son superiores a ti, acabas el partido vivo y con el equipo por lo menos compitiendo, ¿no? Y hemos acabado, la verdad que la imagen del final ha sido un poco de preocupar, ¿no? Porque el equipo no ha acabado vivo el partido, ¿no? Pero las cosas son así, también cuando llevas tantas semanas sin ganar, cada vez que justo ha venido todo seguido, ¿no? La lesión de Borja, con 10 en el campo, justo con Borja lesionado, nos han hecho el gol cuando íbamos a hacer el cambio y se nos ha juntado todo, ¿no? Luego cuando un equipo lleva tanto tiempo sin ganar y cada semana recibe un golpe, la primera ocasión que tienen, normalmente casi siempre la primera ocasión del equipo contrario es gol, hoy al equipo le ha costado darle la vuelta a la situación, le ha costado más que otros días, la verdad. ¿Es que calculas que con una victoria en los dos partidos que quedan se conseguirá el objetivo? Puede ser. Ya veremos a ver los resultados que hay mañana. Ahora no me pongo a pensar en eso, ¿no? La verdad que hay que levantar el ánimo de los chavales, que hoy han acabado muy tocados. Y bueno, la situación, la verdad que estamos vivos. El mayor problema que tenemos es que venimos de arriba para abajo. La situación de puntos es salvable y tenemos ahora mismo 2 partidos. Pues bueno, la verdad que el último calendario estamos jugando contra equipos muy superiores y ahora tenemos 2 equipos con los que yo creo que podemos ganarles, ¿no? Tanto Getafe como Córdoba. Lo más preocupante es que el equipo viene de arriba hacia abajo, eso es la dinámica, es lo que más me preocupa, ¿no? De todos los golpes que habéis recibido en esta segunda vuelta, el de hoy quizás es el que más duele, el más doloroso. Bueno, a mí me duelen todos, la verdad que llevamos meses malos. La situación no es buena sobre todo porque el equipo no está cerca de ganar, ¿no? Hoy ha acabado tocado, la verdad. Yo veo lo mismo que vosotros y esa es un poquito la situación. Si nos ponemos a pensar fríamente, la situación de puntos y el calendario que nos queda y todo es para ser optimista, ¿no? Yo sigo siendo optimista, lo que pasa que acaba de terminar el partido y pues es un momento jodido, está claro. ¿Os hagáis casi tienes la sensación que hoy el 0-1 ha sido más losa que nunca? Sí. No sé si lo puedes llamar, no sé si miedo ya por la situación, bloque mental, pero Bueno, ha sido más losa que cualquier otro partido. Sí, hombre, el equipo para la situación que está ha salido muy bien y no sé, estábamos mejor que el Español, yo creo, la primera media hora. Lo que pasa es que el gol es que a la mínima que nos hacen el Español hoy no, le ha bastado tirar 2 o 3 veces a gol. Lo cierto es que luego el equipo sí le he visto peor que otras veces en el segundo tiempo, ¿no? Hemos perdido el orden ya también por el resultado del 0-2, pero sí que el equipo ha acabado tocado, ¿no? El 0-1 hoy nos ha hecho más daño que otras veces. Yo pensaba que bueno, que podíamos superar eso anímicamente, pero sí que hoy el 0-1 creo que nos ha hecho bastante daño. ¿Cómo se recupera Gaizka a la plantilla que la has visto tocada? ¿Cómo se recupera? ¿Trabajando? ¿Vuelve a la semana?
No sé. Sí, lo de todas las semanas. La verdad que los últimos meses están siendo igual, ¿no? Palo tras palo, nos tenemos que volver a levantar y pues bueno, así nos ha tocado vivir esta situación. Y vamos, no sé, a mí no me cuesta mucho levantarme, si quieres que te diga la verdad. Pero bueno, a los chavales les está empezando a costar bastante. Creo que tenemos que seguir altos, tenemos que seguir vivos, porque la situación clasificatoria, los partidos que nos quedan y las posibilidades que tenemos de salvarnos son grandes todavía. Son grandes y es así, aunque ahora acabamos de perder, pero son grandes. Lo que nos queda por delante es esperanzador, porque tenemos posibilidades de seguir en primera, ¿no? Lo que más preocupa, evidentemente, es que la dinámica es de arriba hacia abajo, ¿no? No es que vengamos de abajo hacia arriba. Por habitual casi pasa desapercibido, pero la afición cantándote a ti, aplaudiendo a la afición, a los jugadores al final, cantando Eibar, Eibar. Al final eso es un activo muy importante del club que puede pesar, ¿no? Sobre todo en el último partido. Sí, nosotros siempre tenemos que agradecer a la afición. No estamos a la altura ahora mismo de la afición que tenemos y tenemos que seguir hasta el final, ¿no? Pelear hasta el final. Nadie dijo que esto iba a ser una empresa fácil y, pues bueno, agradecer el apoyo a la gente y pues que sepan que estamos trabajando día, tarde y noche para revertir la situación, pero que evidentemente a nivel de rendimiento no estamos dando el rendimiento que requiere la categoría a día de hoy. Ahora que se está hablando del tema de la huelga, ¿qué crees que puede ser mejor para el equipo? Casi que haya un partido ya en 7 días, porque casi que se paró por huelga para recomponer al equipo, no sé. Ahora mismo, ¿cómo afecta esa situación? No tengo una opinión, no tengo una opinión. No sé qué es lo mejor. Borja, que ha tenido un tirón. Sí, ha notado atrás una contractura y no ha podido seguir. Lo de hoy, la buena media hora que ha tenido el equipo, que ha empezado mucho mejor, mucho más metido que el Español, que luego se ha venido abajo, como has dicho que han ido cabeza peor. Es más tema mental, que hoy se ha visto más claramente que es tema mental que de calidad, porque el equipo en la primera media hora no era inferior al Español. Bueno, es un poco de todo, no es un tema mental. El Eibar no está perdiendo todos los partidos por un tema mental. Tenemos que ser... Tenemos problemas en otras situaciones del juego también. Pero bueno, es evidente que cuando pierdes tantas veces, recuperarte y levantarte cada vez les cuesta más, y cuando encima ven que estás haciendo las cosas bien y que estábamos más cerca de hacer el 1-0 nosotros y que el equipo estaba bien ordenado, nos hacen un gol y bueno, también nos han hecho un gol pues de un futbolista que ha tirado un disparo también que ha entrado por la escuadra y luego a partir de ahí tengo que reconocer que el segundo tiempo no hemos estado a la altura, no hemos dado sensación, el equipo ha ido cada vez más a desordenarse más y si analizamos el juego, creo que la primera media hora el equipo era el partido que queríamos y estábamos como queríamos, y a partir del gol hemos ido cada vez peor hasta la verdad que acabar con bastantes malas sensaciones. ¿A qué argumentos te agarras para ser optimista? Al trabajo. Yo siempre me agarro al trabajo, al espíritu de sacrificio, al espíritu de este club, y a eso es lo que me ha agarrado toda la vida. Yo vender que el equipo está bien o que estamos... no os voy a vender porque vosotros ya veis que tenemos dificultades. Yo veo lo mismo que vosotros. Ahora, también te digo que mañana a la mañana a currar otra vez, a volver a levantar a la gente, a preparar las 2 últimas semanas, a ver los vídeos, a hacer las reuniones. Ese es el día a día del fútbol y hay que seguir. Aquí no hay nada fácil, ni en la vida ni en el fútbol, y hay que seguir. Yo de ánimo estoy sobrado, lo único que veo lo mismo que vosotros, ¿eh? No es que os voy a vender aquí algo que el equipo ya ha acabado tocado y ha acabado mal, la verdad. La tarjeta de Dani García, pues es que a mí ya me ha parecido como el ejemplo de la desesperación, ¿no? Por protestar en el minuto 37 de la primera mitad, una tarjeta que le impide jugar en Getafe. Bueno, cuando tú no haces las cosas bien, no tienes tampoco mucho derecho a culpar a los demás. Hoy no es un día para hablar de los árbitros porque nosotros no hemos estado a la altura que requería, o sea que tampoco... No me refiero a los árbitros, me refiero quizás más a él. No, hombre, a él tampoco le culparía, porque nosotros, el índice de protesta que tenemos nosotros para que no saquen tarjeta y el que tienen los otros equipos es diferente, o sea que tampoco no vamos a culpar al árbitro, pero al chaval tampoco, porque
ves en otros partidos que se encaran que incluso tocan al árbitro, tal, y nosotros de la distancia no podemos ni levantar las manos, pero que ya te digo que hoy no es un día para hablar del árbitro, porque el árbitro no ha tenido nada que ver en el partido, y los que no hemos podido sacarlo hemos sido nosotros. Muy bien, muchas gracias. Es que recasco.